de lectura su iniciativa de decreto por la que se propone se reformen y adicionen diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas y del Código Penal para el Estado de Zacatecas relativos a la violencia ácida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Muchas gracias. ¿Quién suscribe? Diputada Zulema Yunuen Santa Cruz Márquez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 64 legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción 1 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, 49, 50, fracción primera, 52, fracción primera y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los artículos 96, fracción primera, 97, 98, fracción primera y el 99 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas y del Código Penal para el Estado de Zacatecas relativo a la violencia ácida, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La noche del 9 de noviembre de 1988, Alejandra María López Tovar, de 20 años de edad, caminaba con su hermana sobre la avenida de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Dos hombres con pasamontañas descendieron de un auto. Uno de ellos empujó a la hermana de Alejandra contra un portón, lo que facilitó que los agresores la subieran con suma facilidad a un vehículo. La cubrieron de su cara con alguna tela y la llevaron hasta el río San Javier. A la orilla de este la hicieron bajar. La colocaron boca abajo en el suelo. Ella alcanzó a ver cómo uno de ellos portaba una botella con algún líquido. Le sujetaron su cabello, le levantaron la cara y le arrojaron el contenido de la botella en el rostro y en su cuello. Es una sensación como cuando el plástico en la lumbre. Ves cómo tu cara se va derritiendo. Se siente tanto dolor y ardor, ese ardor que es tan grande que yo sentía que mis gritos ya no eran normales, eran como de un animal herido. Esos son los recuerdos de Alejandra. Los agresores la sujetaron de los pies y manos y la tiraron al río, a las aguas residuales de ese río que desemboca en el tristemente y célebre río de los Remedios. Impidieron que el daño fuera peor o que le provocara la muerte. Ella no tiene claro cómo es que su cuerpo casi sin vida fue recuperado por sus familiares. Luego de 5 meses en el hospital, la mayor parte de ese tiempo lo pasó en coma. Tras diversas intervenciones quirúrgicas, ella dejó de contar en la número 31. Y luego de 35 años, Alejandra María López Tovar es la denunciante más antigua por violencia ácida en México. Y como ocurre en el 94% de los casos similares, aún sus agresores no han sufrido ninguna pena por ello y permanecen en el más cómodo de los anonimatos. Javier Edilberto N. fue detenido en febrero de 2021 y declarado culpable por violencia familiar, sentenciado a 5 años de prisión. Gozó del beneficio de llevar su proceso en libertad mediante el pago de una fianza. 20 años antes, este agresor ató a su pareja, Elisa Xolapa Martínez. La ató a un poste y le vació un contenedor de ácido en el rostro y la mayor parte de su cuerpo. El ácido deshizo la piel de Elisa, su ropa y, para su fortuna, también las cuerdas que la ataban al poste, por lo que pudo escapar y recibir auxilio que le salvó la vida. Luego de 41 cirugías en su rostro, siguió desfigurado y tiene lesiones no solo imborrables, sino que incapacitan la mayor parte de su cuerpo. Presentó oportunamente una denuncia, pero la carpeta de investigación se extravió para siempre, sin que para ello me diera ninguna explicación. El agresor se había fugado. Regresó en 2019, volvió a acosar a su víctima. Fue a raíz de una nueva denuncia que Javier Edilberto N. fue detenido. Y tras apelar la sentencia, con el apoyo de colectivas feministas, se logró incrementar la sentencia de 7 años. Y no fue sino hasta que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a la Fiscalía de Justicia local, que ésta
admitió su omisión y se ha iniciado el proceso de investigación por las agresiones sufridas por Elisa en el 2001. Margarita Ceseña no pudo contar su historia. El 24 de julio del 2002 falleció. Tenía quemaduras de segundo y tercer grado en más del 70% de su cuerpo. Tuvo que ser intubada por la gravedad de las lesiones. Durante los 24 días de agonía que sufrió, 3 infartos, finalmente una infección bacterial generalizada invadió todo su cuerpo y acabó con su vida. Tenía 30 años de edad. Dejó 3 hijos en orfandad. 6 familiares de ella, 3 hombres y 3 mujeres, la agredieron por la disputa de una propiedad. Le rociaron gasolina y le prendieron fuego delante de su madre y uno de sus hijos. Estas mujeres se suman a la larga lista de nombres de otras tantas que han sufrido violencia ácida. María Elena Ríos, Esmeralda Millán, Natalia Ponce de León, Patricia Espitia, Silvia Julio, Carmen Sánchez, Ana Elena Saldaña, Luz Raquel Padilla, Liliana Torres, Marta Ávila, Gloria Hernández, Leslie Moreno, Claudia, quien falleciera luego de que su hermano Gabriel le roció gasolina y le prendió fuego. Claudia estaba embarazada. Le fue practicada una cesárea en el Hospital de la Mujer de la ciudad de Guadalupe y fue trasladada luego a un hospital de especialidades en San Luis Potosí, donde falleció a consecuencia de quemaduras de segundo y de tercer grado en el 80% de su cuerpo. El caso de María Elena Ríos Ortiz es emblemático en cuanto a la violencia ácida en contra de las mujeres. Rubicel Ríos fue el perpetrador material. Había llamado por teléfono a María Elena el 6 de septiembre del 2019, solicitándole una cita para asesoría en un trámite de pasaporte. El día 9 de septiembre se presentó en la casa de María Elena y en un descuido de ella le vació la cubeta de ácido sulfúrico, provocándole quemaduras en el rostro y en el 90% de su cuerpo. El perpetrador y su padre, Ponciano N., habían recibido 50,000 pesos de Rubén L., el Charles, quien a su vez había recibido el dinero de Antonio Vera Carrizal, exdiputado local y expareja de María Elena, el que en complicidad con su hijo Juan Antonio Vera Hernández habría planeado la agresión con todos los elementos y sus consecuencias. La conclusión de los 5 hombres tenía como fin el feminicidio de María Elena Ríos, mediante uno de los métodos más horribles y dolorosos. Más allá de este hecho y sus consecuencias ya de por sí terribles, en este caso resulta indignante el hecho de que el altísimo grado de perversión y la misoginia presentes son un ejemplo claro de cómo el machismo y el patriarcado se nutren del dolor y de la vida misma de las mujeres. Ya antes, María Elena había sido una víctima constante de diversos tipos de violencia por parte de Antonio Vera Carrizal, violencia reiterada que culminó con el feminicidio en grado de tentativa que le cambió la vida para siempre. Compañeros, la violencia ácida se caracteriza por la crueldad inusitada, porque está dirigida principalmente contra las mujeres, porque en la mayoría de los casos los perpetradores son hombres con los que la víctima tiene o tuvo una relación sentimental, o porque de sobrevivir a la agresión la víctima padece secuelas irreversibles e irreparables y las consecuencias rebasan no solo los aspectos físicos y emocionales de la mujer, sino que alteran irremediablemente todo su entorno familiar y social. Es decir, son producto de conductas que podemos considerar y clasificar entre los ilícitos más graves que se puedan cometer contra la población. Es decir, como crímenes de lesa humanidad con los que, en términos del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que considera que los crímenes de lesa humanidad son aquellos realizados como parte del ataque generalizado o sistemático contra un grupo de población civil y con conocimiento de ello. Como señala María Cristina Rodríguez, en el ámbito jurisdiccional internacional, los tribunales penales creados para perseguir a aquellos individuos acusados de crímenes de derecho internacional fueron facultados a perseguir el asesinato, el exterminio, la reducción de esclavitud, la expulsión, la detención, la tortura, la violación, la persecución por razones políticas, raciales y religiosas y otros actos inhumanos cometidos en el cuadro de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil en razón de su pertenencia nacional, política, racial o religiosa. Los crímenes de lesa humanidad son imprescindibles conforme al artículo 1 inciso B de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Es indudable que en atención a lo anterior, la violencia ácida perpetrada en contra de las mujeres se enmarca perfectamente en los tres criterios. El delito de feminicidio por violencia ácida es en sí mismo grave por todas las características que ya hemos enumerado en esta presente iniciativa. Por los casos documentados y la estimación en los casos denunciados, es claro que se trata de un delito masivo con una persistencia mucho mayor que en otros delitos de semejante naturaleza. Y finalmente, es perfectamente perceptible que existe un móvil y más allá de las intenciones particulares de cada perpetrador, el móvil es la destrucción de las víctimas, de las mujeres, con la hazaña que representa la ocasionada deformidad física, pero además, en el caso de sobrevivencia, la destrucción sistemática de todos y cada uno de los elementos que pudieran comprenderse como integrantes del constructo social del género femenino. Por otro lado, en la evolución del derecho en torno a la responsabilidad del Estado en relación con los hechos ilícitos que pudieran considerarse responsabilidad personal de los particulares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la importancia de la participación del Estado en la más amplia protección de los derechos humanos. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por condición personal o por situación específica en que se encuentre. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México define la violencia ácida en los siguientes términos. Son agresiones con una altísima carga simbólica que pretenden marcar de por vida. Dejan en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio, la huella imborrable y dramática. El ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países como un arma que no solo pretende causar el sufrimiento físico enorme o incluso la muerte, sino que también para imponer una condena social que la acompañará de por vida. Al mirarse al espejo, al observar las reacciones de los otros, es la marca de la posesión, una firma ardiente que lastra la vida o lo que queda de ella de miles de mujeres en todo el mundo. Podemos agregar con toda certeza y responsabilidad y en conciencia con María Elena Ríos que además estas agresiones forman parte de una especie de sistema de borrado de las mujeres, borran proyecto de vida, borran la participación en el entorno social, trastocan las relaciones familiares y rompen cualquier tipo de esquema, destruyen la vida, ya sea que nos maten o no. La Fundación Carmen Sánchez estima que en nuestro país se registra un promedio anual de 5 casos en la Ciudad de México y en el estado de Puebla, 3 casos en el Estado de México, 2 casos en Aguascalientes y 1 caso en los estados de Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. La edad promedio de las víctimas oscila entre los 20 y los 30 años y además de la alarmante cifra negra, el 65% de los casos son impunes. En la población el estado de Zacatecas es de 1.622.138 personas, lo que representa el 1.3% de la población total del país. El 79% de la población habita en zonas urbanas y el 21% en zonas rurales, lo que hace que la dinámica de la población en este sentido sea similar a lo que ocurre al respecto en el país. En la entidad existen 4.426 comunidades rurales y 72 urbanas. Del total de la población, el 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres. La prevalencia de violencia en contra de las mujeres mayores de 15 años en México es superior en las áreas urbanas. Y no es sino hasta que se han presentado en algunos casos que se ha hecho público de violencia contra las mujeres por ácido o cualquier otra sustancia corrosiva que se ha iniciado un registro, hasta ahora más o menos formal, de casos de la llamada violencia ácida en México, aunque no todavía con la seriedad y la certeza que requiere esta situación en particular. De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, se cuenta con un registro de 222 denuncias de amenazas de uso de químicos por ácido. Debemos aclarar que en el proceso de denuncia no siempre es rápido y urgente como puede suceder con otro tipo de delitos. Y esto porque es claro que en cuanto a la atención a la víctima se prioriza la salud y como ha quedado claro en algunos casos, la víctima puede no encontrarse en condiciones ni físicas, ni mentales o emocionales óptimas para presentar una denuncia.
Ahora bien, en el caso de las amenazas es importante que las autoridades competentes de la atención a las denunciantes apliquen con toda amplitud el criterio de perspectiva de género y se presuma, hasta que en su caso se descarte que, dado el contexto social, la mujer denunciante, en efecto, pudiera ser víctima potencial del delito de violencia ácida. Por lo que respecta al estado de Zacatecas, además de los sucesos que han captado la atención de la opinión pública por haberse dado a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación, no existe un informe oficial ni por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ni de la Secretaría de Salud o de cualquier otra dependencia. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas entró en vigor el 18 de enero del 2009. El artículo 9 de este instrumento normativo estatal define los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Desde el día 7 de octubre de 2017 y hasta el 30 de septiembre del 2023, incorporando la violencia política por razón de género, diversos tipos de violencia sexual, incluyendo la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, el hostigamiento sexual, acoso sexual, mutilación genital femenina, ciberacoso, violación a la privacidad sexual, la violencia simbólica, violencia vicaria y la violencia mediática. A pesar de que Zacatecas, junto con Tamaulipas y Chiapas, son los estados en los que se registra la menor prevalencia de violencia contra las mujeres, no deja de ser un estado en el que se han presentado casos de violencia de diferente índole y, desde luego, no es posible que en el estado actual las cosas podamos suponer que las mujeres en la entidad se encuentran exentas de este peligro. Una definición generalmente aceptada de la violencia ácida es la que explica como cualquier tipo de violencia premeditada que se produce a modo de castigo o de venganza con la intención de pretender desfigurar o lesionar a la víctima, provocando un daño irreversible o alguna discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado es de proponerse y se propone la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de los siguientes puntos resolutivos. Primero, se adiciona una fracción décima al artículo 9 y se recorre y se renumera la subsecuente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 9. Tipos de violencia. Los tipos de violencia contra las mujeres son: décimo, violencia ácida. Es todo tipo de violencia mediante la cual la o el perpetrador de manera intencional pretende causar o cause daño físico irreversible que lastime, altere la capacidad física y emocional de la víctima, le cause alguna discapacidad, la mutile total o parcialmente cualquier parte de su cuerpo, la incapacite para llevar una vida normal. Todo esto mediante la acción de arrojar ácido, sustancias alcalinas, químicas, corrosivas, calientes, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra que a un sentido inocua al contacto interactúe con el medio u otras sustancias, o someter a la víctima al contacto de superficies abrasivas a altas temperaturas o cualquier otra sustancia o superficie que pueda provocar lesiones en órganos externos o internos o ambos. La violencia ácida es deliberado feminicidio en grado de tentativa y tiene la finalidad de causar dolor, sufrimiento y humillación a la mujer, dejando secuelas imborrables física, psicológica y emocionalmente, y además tiene como consecuencia permanente la segregación social y un inesperado e indeseado cambio radical en el estilo de vida. Vulnera inmediatamente la vida de la víctima y se funda en la premeditación, la alevosía y el odio. Segundo, se adiciona el artículo 254 septies del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 254 septies. Se le impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa de 500 a 595 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en el momento en que se cometió el delito, quien de forma deliberada cause daño a una mujer en su integridad física o en su salud emocional y psicoafectiva, así como en su vida social habitual, usando para ello deliberadamente cualquier tipo de agente o sustancia química corrosiva, tóxica, inflamable, que actúe directamente o mediante la interacción con el medio o cualquier otra sustancia, incluyendo álcalis, ácidos, irritantes, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que provoque lesiones internas, externas o ambas. Exponga deliberadamente a una mujer al contacto de superficies abrasivas o altas temperaturas o cualquier otra sustancia, agente o superficie que pueda provocar lesiones en órganos externos o internos o ambos. La agresión antes descrita se considerará feminicidio en grado de tentativa cuando las lesiones contra la mujer provoquen resección
parcial o total de las mamas, mutilación o disfunción permanente del aparato genital, alteraciones o anomalías a las funciones de reproducción sexual o en su vida sexual, que cause daño severo en la piel, deformidad, daño físico permanente en cualquier órgano externo o interno o ambos, provoque daños irreversibles en las extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total de la vista, el tacto, el olfato, el oído, el habla o provoque incapacidad parcial o total o permanente. Sin prejuicio de lo anterior, serán agravantes de la pena los casos siguientes: cuando el agresor tenga o haya tenido una relación directa con la víctima, ya sea por parentesco o relación emocional, laboral o cualquier otra que implique cercanía cotidiana, aumentará la pena hasta en un medio del mínimo y del máximo. Cuando en el acto delictivo fuese originado por alguna acción o acciones reiteradas y participen como sujetos activos 3 o más personas, se aplicará además las penas de delincuencia organizada. Tercero, cuando el acto delictivo cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente cualquier parte del cuerpo, incluyendo órganos internos, aumentará a 1/3 del mínimo y del máximo. Cuarto, cuando el acto delictivo actualice el feminicidio en grado de tentativa, conforme a lo señalado por el presente artículo, aumentará 2/3 del mínimo y del máximo. En todos los casos, el delito de violencia ácida es imprescriptible. La reparación del daño a la que alude el artículo 34 del presente Código en los casos de violencia ácida deberá determinarse conforme al principio de integridad contenido en la Ley General de Víctimas, atendiendo los parámetros de dicha norma. Por lo anteriormente expuesto, es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, si me haces favor de registrar mi asistencia del Muro García en suplencia del diputado propietario del Partido del Trabajo. Se registra su asistencia, diputada. Diputado presidente, en los mismos términos